¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un hermoso viernes. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestro canal a mostrar herramientas de calidad, de hacer toma de contacto. Bueno, en el video de hoy les voy a presentar tres llaves ajustables de 8 pulgadas que verdaderamente no vale la pena gastar ni siquiera 200 pesos argentinos, 50 centavos de dólar en comprarlas. Dado que bueno, hay negocios para los que son más o menos contemporáneos a mí o los que conocen los negocios de ese tipo. En una época existían los todos por 2 pesos, bueno, épocas donde la economía era distinta, pero a lo que voy, que por ahí alguna de estas unidades que muestro corresponde a esa época. Quiero que sepan que yo no las he comprado, las he ido adquiriendo en distintos combos que he comprado de herramientas y me han venido y bueno, nada, simplemente palabras de desazón y dolor. Al margen, alguna de ellas alguna vez supo cumplir una función que una llave de primera línea y que me salió muchísima plata en su momento, estoy hablando del año 2014, no la pude utilizar para aflojar el distribuidor de mi Coupé Torino y ponerla a punto, mi Coupé Torino de aquel momento. Estoy hablando de las llaves Baco de 8 medidas, donde se da vuelta a la llave y corresponde a otra medida. Bueno, una de estas llaves ajustables, una de estas llaves francesas que estaba dentro del baúl, creo que ahí es donde la encontré, no en ese momento obviamente. También quiero abrir un paréntesis, todos se imaginaban que iba a traer llaves Mota, todo eso. No, ya con Mota es una cuestión de guerra que voy a tener. Pero bueno, nada, ellos son multimillonarios, yo soy un simple damnificado, no hay mucho que hablar. En fin, vamos a empezar por la mejor cita, o llamémosle la menos peor. Bueno, en primer lugar, observen esta que viene bajo el nombre Heavy Duty Drop Forged. Creo que en todas las casas donde no se tiene mucho amor a la herramienta o no se utilizan herramientas, todos tienen una de estas en la cocina, la adquirieron por muy poca plata. Bueno, carece de juego dentro de todo, sacando que es de un material muy blando, se marca enseguida, bueno, a veces por ahí se pasa de largo, pero quiero que sepan que el gusanito hace perfecta traba en el sinfín. No es una herramienta tan horrible en caso de necesitarla como me pasó a mí en esa oportunidad. Quiero que sepan que más que apretar una tuerca y un borne de batería, esto no hace, dado que bueno, no resiste torque, porque sencillamente, bueno, se marca. Nada, 200 milímetros, como les dije, 8 pulgadas, drop forged, y bueno, esta sería la número 3 o la menos peor, llamémosle. Sé que bueno, muchos amigos están diciendo: Tano, deja eso, no toques más, que te puede dar tétanos. No, eso no. Pero bueno, no es una herramienta que se merezca tener nadie. Sin desmerecerla, porque alguna que otra vez no he tenido nada y se me ha pinchado una rueda de la moto. Bueno, me pasó eso, que es la famosa anécdota de poner a punto el distribuidor y no tener nada. Bueno, esta cumplió esa función. Después tenemos la segunda en el ranking y ya se empieza a poner fea la situación. Si la otra por ahí les daba cierto dejo de confianza, por ahí tenían un poquito de optimismo y la veían con buenos ojos, bueno, acá ya la cosa se empieza a poner turbia, ya empieza a pasar de castaño oscuro. No porque sea negra la francesa, no la pinté yo, viene así. Pero bueno, quiero que empiecen por ver el detalle del cierre de la mandíbula. Observen cómo se pasa de largo. Da la sensación que la mandíbula móvil corresponde a otra unidad.
Bueno, si yo la tuviese fuerte acá, el sinfín gira loco y no hace que abra y cierre la mordaza móvil, se traba, pero no es que se traba por algo, se traba porque le faltan dientes en la corredera y abre hasta ahí la llave. Bueno, no tiene marca, simplemente dice Forged Steel, 200 milímetros, 8 pulgadas. Debe abrir aproximadamente 17 milímetros. Bueno, juego como una muela floja, pero no sé si se aprecia, pero es importante. El gusano, como dije, patina de la dentadura de la mordaza dentada. Bueno, nada, olvídense. Esto no se lo deseo a nadie porque una vez intenté aflojar una canilla en la casa de mis hijas, dado que era la única herramienta que había, y verdaderamente la pude aflojar con la mano y no con esta llave que se abría permanentemente. Observen el juego ahí y el juego ahí. Bueno, lo tapo con mis dedos flaquitos que tengo, pero esto es prácticamente un sonajero. La verdad, si pueden evitarla, muchachos, evítenla. Observen ahí arriba cómo la mandíbula móvil sobrepasa. Esto habría que agarrar una amoladora y darle la forma. Bueno, qué sé yo. Horrible. Bueno, si hasta ahí, por ahí alguno dice, bueno, Tano, pero vos tenés muy arriba el umbral de la calidad, de la exigencia. A veces haces algunos videos de genéricas, pero que verdaderamente son genéricas de muy buena calidad. Bueno, si hasta acá venía siendo leve, ahora vamos a pasar a algo que está verdaderamente mal. Bueno, de la línea cromada, Diamond Brand, pero Diamond Brand, la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Bueno, acá ya se puso heavy. La mandíbula no tiene la altura correspondiente, parece como si fuese una llave de 6 pulgadas. Bueno, el gusano directamente no gira en la mordaza dentada, o sea, puede estar media hora girándolo. No sé si se observa cómo patina. Bueno, se marcó como si tuviese 72.000 horas de uso, pero no es así. Bueno, quizás tenga un poquito más de terminación arriba. A ver dónde lo puedo mostrar. Observen el juego. Vamos a liberar un poquito porque estaba haciendo fuerza contra la otra mandíbula fija. Pero observen el juego. Esto es juego, muchachos. Verdaderamente desastrosa, horrible. Si yo lo levanto así, el gusanito gira loco. Gira loco, no, lo estoy tapando. Gira loco, gira loco, gira loco. Un desastre. Bueno, si uno quisiese aflojar esto, gira y gira y gira el perno. No tiene ningún tipo de roscas. Made in China. No queda demasiada duda que sea Made in China. Pero bueno, nada. Quiero destacar que el gusano pega 5 vueltas y apenas abre 1 milímetro y medio de corredera. Escuchen como ya suena zafando. Es una francesa que se pasa un poquito de largo, sepan comprender. Bueno, vamos a tratar de armarla de nuevo para que vuelva a su lugar. Ahí ya prácticamente encastró, pero quiero que se queden con esta imagen. Cualquiera diría, Tano, son llaves con 72.000 horas de uso. No, estaban en un cajón. Y bueno, vamos a hacer el bonus track. Llave de 10 pulgadas, porque ya que hay que hacerla bien. Vamos a comprarla grande. Digo, vamos, no que las haya comprado yo, pero bueno, alguno se animó, las compró. Observen el jueguito.
Observen la terminación de la mandíbula fija. No llega a abrir, no llega a cerrar. La verdad, no debería haber herramientas de esta calidad porque incluso se puede lastimar hasta gente. Esta simplemente dice 10 pulgadas, 250 milímetros, Forge de Estel. Podría ser compañera de la de 8 pulgadas negra, pero verdaderamente no han llegado juntas. Bueno, el ruido hierro del más común, carece de acero, de temple, carece de todo. Tiene filo, lastima. Pero bueno, herramientas que tienen que evitar si tienen la posibilidad, muchachos. Los dejo con este ranking de las peores. Esta es la mejor, esta es la que le sigue. Observen cómo sobresale la cabeza. Y esta, bueno, nada, se hace lo que se puede con lo que hay. Y pensar que he visto en la valija de algún albañil, de algún técnico, estas llaves. Bueno, todos podrían decir Tano, pero mirarle el lado bueno, porque se parece al abaco que vos le das vuelta a la mandíbula y se transforma en una herramienta distinta. Sí, podría ser, pero no es el caso. Les dejo un saludo, manténganse lejos de estas herramientas y bueno, nos vemos en otro videíto o en otra charlita de Siciliano en su taller. Va a haber más videitos en el día, quédense tranquilos. Les mando un saludo.